inteligencia espacial desde el referente, análisis de los 10 referentes y resolución del problema y desarrollo. Museo Histórico de Ningbo. Este edificio es una construcción asimétrica con 144 metros de largo, 65 de ancho y 24 de alto. Fue levantado en una llanura aislada localizada en Ningbo, siendo esta una ciudad histórica y cultural de China, con más de 7000 años de civilización y 1200 años de historia. El concepto de diseño del arquitecto está asociado al paisaje duro de una montaña con la suavidad del agua y el océano, contemplando un papel importante a la visual del mar oriental de China. El aspecto del edificio se deriva del concepto de la colina y el valle, con unos cambios leves de inclinación asociados a la escala tradicional de los pueblos de Ningbo. La resolución de su planta principal está concebida por dos recorridos, el primero siendo un usuario empleado donde empieza su recorrido accediendo al edificio y pasando por los pasadizos principales que reparten a sus oficinas de trabajo, y el segundo recorrido es de un usuario turista que accede al edificio y va transitando en medio de galerías de exhibición, salones de usos múltiples y zonas comerciales. Biblioteca de Viipuri. Este proyecto fue fruto de un concurso para la construcción de una biblioteca en donde Alvar Aalto destacó por medio de un cambio en el pensamiento de cómo funciona una biblioteca en su funcionalismo. Aalto creó una tipología de biblioteca con secciones libres de iluminación y creación de superficies onduladas como característica principal, que más adelante aplicaría en múltiples proyectos para bibliotecas. Aalto define su trabajo como un fruto de su inspiración en los paisajes montañosos y acantilados bañados por la luz del sol en diferentes momentos del día. La resolución de su planta principal se define en medio de un hall de entrada que recibe a todos los usuarios que se involucran en la biblioteca. Un primer tipo de usuario que hace un recorrido rápido por el edificio pasando por las zonas de exposición y los espacios más amplios de la biblioteca. Y el segundo usuario se ubica dentro de los espacios de lectura y la biblioteca principal. Fundación Pulitzer de Bellas Artes. Este proyecto se centra en la experiencia directa con el arte y el cómo se disponen las obras, tanto históricas como contemporáneas, con el fin de que dialoguen con el edificio y ofrezcan experiencias y perspectivas nuevas e inspiradoras al usuario. El factor determinante del diseño del edificio es la relación de los agentes que se intervienen en el proyecto, basado en centrar la arquitectura con las obras de arte y en el cómo se puede influir en la percepción de las personas. Los espacios del edificio son lugares interactivos en donde los tres elementos, arquitectura, arte y espectador, interactúan en medio de un espacio conjunto. La resolución de su planta principal se basa en cómo se accede al edificio. Un usuario es de carácter transitable, donde no accede al edificio, pero en medio de su recorrido pasa por medio de él. Y el otro usuario que está involucrado directamente con el edificio y accede para transitar en los corredores que funcionan como galerías de exposición. Museo de Arte de Harvard. Principalmente se denomina este proyecto como una intervención al patrimonio existente de la universidad. Se busca restaurar y ampliar los espacios del Museo del Arte de Harvard existente. Las instalaciones de la Universidad de Harvard contienen una de las colecciones de arte más importantes de los Estados Unidos, con un patrimonio de 250.000 obras que van desde la antigüedad hasta los días actuales. El proyecto nace de unificar y mejorar y amplificar los diferentes espacios del Museo del Arte de Harvard. El arquitecto Renzo Piano utilizó como fuente de unión ante la parte antigua de la ampliación con un remate en una cubierta de cristal. La resolución de su planta principal es por medio de un tránsito a un patio central que reparte a todas las galerías de exposición y sus recorridos se desenvuelven en medio de esta centralidad. Los usuarios principalmente pueden pasar por medio del edificio como un simple trámite de un punto A a un punto B. Otros usuarios pasan desde la entrada hasta el patio central para así empezar los recorridos de las galerías. Casa de la Cultura. El edificio está inmerso en medio de una ciudad cuya arquitectura moderna está clasificada como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El proyecto está basado en dos volúmenes principales que están conectados por una explanada semienterrada. De esta forma, Niemeyer conformó una plaza con protección al frío y de los vientos predominantes de la ciudad, y su concepto de fachada con superficies suaves y ciegas. Según Oscar Niemeyer, de todos los proyectos que realizó en el extranjero, la Casa de la Cultura de Havre es lo que representa con más fuerza el contenido social y dominante de la comunidad.
La resolución de su planta principal se divide por la composición del edificio y cómo éste divide los usos en medio del espacio público. Un primer usuario solo transita por el espacio público sin involucrarse directamente con el proyecto. El segundo usuario llega a la centralidad de la unión, en donde se encuentra la plaza, de los dos volúmenes principales para así acceder a los espacios del proyecto. Cooper Square es un edificio académico con fines universitarios. Se buscó manifestar la cultura y vitalidad de los 150 años de la institución involucrada en su construcción. El Cooper Square ha sido definido como una plaza vertical apilada, organizada en torno a un atrio central que fomenta el intercambio social. Internamente se concibe como un vehículo para fomentar la colaboración y el diálogo interdisciplinario entre las escuelas de la universidad que anteriormente se ubicaban en edificios separados. La plaza vertical es el corazón social del edificio proporcionado por espacios para reuniones. Su planta principal se divide en dos. Su primera parte se desarrolla en medio del lobby que da acceso al proyecto y reparte a todos los salones de clase y oficinas. Su segunda parte está concebida en una galería amplia con espacio libre que permite exhibir distintas obras desarrolladas en la facultad. Los usuarios se desenvuelven dentro de estos dos parámetros mencionados. Museo de Arte de Bregenz. El desarrollo del proyecto se basa en un concurso realizado en 1989 en el que pedían una galería provisional convencional. De esta forma, el diseño de Peter Zumthor destacó sobre los demás porque era el único que proponía una plaza con un espacio urbano abierto. En su concepto, el Museo de Arte de Bregenz está en un estado de flujo de exposición para acomodar el arte contemporáneo internacional. Su diseño se basa en un concepto minimalista donde los espacios se adaptan para el arte que se exhibe en sus exposiciones, creando una coexistencia y una redefinición de la relación entre el arte y la arquitectura. Las plantas a destacar son repetitivas y conforman un espacio en el primer nivel, donde se desarrolla una galería en la totalidad del espacio que permite una amplia exhibición para los usuarios involucrados dentro del museo. Casa de música en Oporto. La idea de hacer una casa de música surge en 1999, cuando se anuncia que Oporto sería nombrada como capital de la cultura europea en 2001. Con esta mira se desarrolla un concurso para construir un edificio dedicado a la cultura en la zona emblemática de la ciudad. El proceso de diseño del edificio surge con el motivo de responder las necesidades radicales de una vivienda unifamiliar. Está concebida como una sucesión de espacios abiertos, pero a la vez están aislados para cada miembro particular de la familia, donde los espacios se comunican visualmente desde ciertos puntos, pero enfrentados en un gran espacio central como túnel. Los recorridos en medio del proyecto demarcan el acceso principal a las zonas de uso del edificio, iniciando por una amplia cantidad de salones y salas sociales, en medio de recorridos por donde transitan los usuarios que van directamente al edificio. Análisis detallado de dos referentes. El primer referente es el Teatro del Mondo, desarrollado por el arquitecto Aldo Rossi y ubicado en el Bienal de Venecia, Italia. El Teatro del Mondo fue diseñado para el Bienal de Venecia en 1979. Su concepto fue el de evocar los teatros flotantes característicos de la ciudad de Venecia con el fin de promover las festividades y carnavales del siglo XVIII. Se construyó en un astillero veneciano y se remolcó para ser transportado en el mar. En un principio fue concebido para tener una vida breve, pero se ha conservado por su gran valor patrimonial para la ciudad. El segundo referente es el Ayuntamiento de Seinäjoki, desarrollado por el arquitecto Alvar Aalto y ubicado en Seinäjoki, Finlandia. Diseñado por Alvar Aalto en 1949, fue concebido en medio de un concurso de arquitectura organizado por una pequeña comunidad que buscaba un diseño apropiado para el ayuntamiento de su municipio. Este ayuntamiento debía comprender una cámara del consejo, oficinas de gobierno local, una biblioteca comunitaria, departamentos para el área personal y locales comerciales que permitieran funciones de ayuntamiento de expansión. El desarrollo del Teatro del Mondo está basado en su verticalidad como una continuidad del escenario principal, dentro de un concepto en donde la memoria colectiva es la base de la composición geométrica del edificio, con una apariencia nostálgica a la arquitectura de Venecia. Sus recorridos están basados en una única zona de tránsito que permite acceder a las zonas de permanencia de los espectadores y otra a la zona de función y actuación del carnaval. En cuanto a la zonificación, entendemos que las zonas de permanencia están alrededor del escenario funcional
y la perspectiva de visión de los usuarios se puede definir como una composición simétrica donde el eje principal es la zona donde está establecida el foco de visión. En la composición existe un teatro auxiliar que está identificado con la misma función, pero con una diferencia en la zonificación que está más ordenada en relación a la función y la visión. El teatro tiene una capacidad de 250 personas sentadas alrededor del escenario central. Su recorrido de llegada se define en las escaleras ubicadas en función a la zona de permanencia. Solo tiene un único foco de visión en una zona específica de la planta y el escenario es más grande al teatro principal, dando a entender que es de uso exclusivo para ocasiones especiales. El ayuntamiento de Sainatsalo se define por las condiciones de uso en el proyecto que se ven referenciadas por secciones enfocadas a diferentes usuarios. Entre estos usos se encuentran residencias, oficinas municipales y zonas comerciales. La organización formal del proyecto se da a partir de la tipología del mismo y la condición de un patio central. Las jerarquías determinantes del proyecto son un patio central como elemento organizador del conjunto arquitectónico, escaleras monumentales al patio central, proporción volumétrica y condiciones de jerarquía en el desarrollo arquitectónico y color y textura en el proyecto empleado por el ladrillo rojizo y la madera. La circulación del edificio es compuesta y presenta centros de actividades diferenciados entre la variedad de usos que no necesariamente se juntan y tienen un comportamiento independiente. La jerarquía de las circulaciones están evidenciadas por los nodos generados en la mayoría, por la verticalidad que presentan los recorridos en el espacio. La geometría compositiva del proyecto es una referencia adaptable a una intervención dentro de los caracteres patrimoniales que pueden aportar una buena relación entre los usos que se desarrollan en el ayuntamiento. Combinar el comercio, la vivienda y las instituciones en un mismo proyecto es una referencia para desarrollar nuevas ideas que permitan potenciar las relaciones de distintos usuarios. El proyecto está denominado como sucesión patrimonial. El concepto del proyecto se encuentra enfocado dentro del contexto de visión patrimonial en el centro histórico de Bogotá. Su teoría y concepto están fundamentados en las variables más importantes del patrimonio, las cuales representan un valor importante en la comunidad para aportar al desarrollo turístico y cultural en un contexto donde la atracción se basa en la historia patrimonial. Las variables determinantes de la idea proyectual para la identidad patrimonial son la cultura, la historia, el arte y la música. La problemática a desarrollar son las evidencias existentes en la zona de intervención, concebida como un caos urbano en medio de la informalidad del comercio que representan amenazas en el centro histórico, como la delincuencia, inseguridad, desorden público y mendicidad. Estas evidencias son un generador de caos que están en medio de las instituciones patrimoniales y no permiten una correcta lectura del patrimonio evidenciado en las zonas determinantes mencionadas. Por esta razón se evidencian las rutas comerciales más importantes que están en medio de rutas patrimoniales importantes del centro histórico, para crear un punto a trabajar en donde se pueda reinterpretar el comercio y optimizar el espacio urbano para unificar las variables mencionadas con el comercio como un puente para solucionar el problema en medio de una estrategia de desarrollo que permita igualar las variables patrimoniales. Como resolución a esta problemática se determina un programa que permita implementar todas las estrategias mencionadas, en donde la zona comercial es el puente que permite unir a la academia donde estarán implementadas las actividades de música y arte, y el uso del museo donde se desarrolle la historia y la cultura. Esto permitirá que el proyecto sea implementado como tres núcleos principales, donde el comercio unifique la academia y el museo planteado, y los usuarios de cada núcleo puedan verse involucrados en todos los espacios del proyecto.